Bueno, quiero darles la bienvenida a la presentación de este tercer volumen de esta colección, de la que luego voy a hablar in extenso, no tanto, Arte Terapia Junguiana y su contribución al proceso de individuación. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra a quien prologó el libro. ¿Sí? ¿Estás listo? Dispuesto. El licenciado Daniel Álvarez Greco. Y bueno, él les va a contar un poco cómo es la historia. Al menos parte de ella. Parte de ella. Ayer me llegó un pequeño escrito, eso que llega todo el tiempo ahora, ¿no? Y la historia era la siguiente, el relato era breve. Una poeta joven le pide a ChatGPT que escriba una poesía sobre un eclipse solar en el estilo de Walt Whitman. Y como ya ustedes sabrán, ChatGPT inmediatamente lo primero que observa a ella es que en realidad eran versos en rima, y Walt Whitman no escribe en rima. Y lo segundo que le pasó es que no le llegaba nada de lo que ahí decía. Y entonces fue a hablar con una vieja, una anciana poeta, y le comentó lo que le sucedía. Y ella le dijo, lo que pasa es que ChatGPT no ha sufrido, yo diría, no ha sentido. Y me hizo pensar en el arte y en el arte terapia y en lo que significa el arte cuando es la expresión, ¿sí?, de algo que uno ha vivido, que ha sentido, que ha percibido. Y me hizo pensar en no en una historia, pero sí en un relato de algunos, desde mi punto de vista, hitos relacionados con el arte terapia. Un primer trabajo de Freud, allá por el año 1910, que se llamó Un recuerdo de la infancia de Leonardo da Vinci. Y en ese entonces, hace ya más de 100 años, ¿sí?, Freud comenzó a acuñar el concepto de sublimación, que consistía, para él, en que lo que para él era su tema, que eran las pulsiones sexuales, ¿sí?, iban encontrando otros fines y se expresaban de distintas maneras a través del arte, a través de la escritura, lo que él llamó en ese entonces el proceso de sublimación, desde el punto de vista de Freud, era hacer sublime algo que para él no era tan sublime. Pero ya allí comienza a aparecer una idea, ¿sí?, de que algo sucede en el mundo interno que se manifiesta de alguna manera. Hay muchos hitos, ¿no? Yo voy a mencionar solo algunos, porque me parecieron interesantes. Después vino una seguidora de él, para llegar a Jung, ¿no?, porque es arte terapia mundial. Entonces, Melanie Klein, otra psicoanalista, ella estaba más centrada en la idea del pecho bueno y el pecho malo, y la relación en la primera infancia con esos dos aspectos del pecho materno. Y ella decía que, nuevamente, la sublimación y el arte, y todo lo que eso significa, era una manera de reparar, ¿sí?, ese aspecto, los aspectos agresivos del vínculo, de la
infante, del niño con ese pecho humano. Todo dentro de las teorías de la época, ¿no? Pero sin embargo lo que seguía surgiendo es que algo sucedía en el mundo interno que se expresaba de alguna manera a través del arte, a través de la escritura, a través de la pintura, a través de la música, en el caso de Leonardo, especialmente a través de muchas actividades de distintos tipos también vinculadas a la investigación. Y ahí estábamos todavía en el área de la sublimación, ¿sí? Y luego aparece Jung. Y acá estamos con la arteterapia junguiana. Y Jung comienza a trabajar y a vivenciar lo que va a terminar siendo el método de la imaginación activa. En un momento muy particular de su historia personal, en Bollingen, donde se refugia de alguna manera, y es ahí donde Jung comienza a elaborar algo diferente a esta sublimación de la que se hablaba en esos tiempos, porque eran todos contemporáneos de alguna manera. Y esto que él agrega y modifica, ¿sí?, es el aspecto terapéutico que puede tener el trabajo con la imaginación que él llamaba activa. Es decir, que aquello que está en nuestra psique, ¿sí?, se puede manifestar a través de un acto creativo y que eso tiene un efecto terapéutico. Y esto marca, desde mi punto de vista, una diferencia fundamental con lo que se venía diciendo en la historia del psicoanálisis. ¿Sí? Por eso, arte-terapia. Es decir, la terapia es aquello que nos permite, ¿sí?, elaborar, trabajar, investigar algo de nuestro mundo interno para de alguna manera poder transformarlo si es necesario. En general es bastante necesario en algún momento. La historia sigue, ¿sí? De hecho, en la historia del psicoanálisis, inclusive, pensaba yo también que justamente aquí en Argentina, uno de los que fue los promotores y de alguna manera los generadores de lo que se llamó la psicoterapia psicoanalítica, que fue Héctor Fiorini, modificando el criterio anterior de la segunda tópica de Freud, ¿sí?, el yo, el ello y el superyo. Y ese yo que quedaba atrapado entre las pulsiones del ello y los mandatos del superyo, Fiorini agrega lo que él llama una cuarta instancia, que es la del psiquismo creador. Y nuevamente vuelve a aparecer esta idea de que hay algo en la psique, que es del orden de la creatividad, que tiene un efecto terapéutico. Es decir, es un desarrollo a lo largo de más de 100 años, que desde mi punto de vista es muy interesante por lo que nos viene a decir, porque es también una transformación en el pensamiento de la psicología y de los procesos psicoterapéuticos, de qué consiste esto de la psicoterapia. Algo que también estuve pensando, porque Luis me convocó a mí para prologar el libro, pero yo no soy arteterapeuta, ¿no? Yo soy psicodramatista. Y entonces yo pensé, pero ¿cuál es la pauta que conecta la arteterapia con el psicodrama? Y la pauta que conecta es que Jung trabajó con el método de la imaginación activa, de donde surge, entre otras cosas, la terapia. Y
imaginación activa, psicodrama, drama, acción, la psique en acción. Esa es la pauta que conecta, ¿sí?, arteterapia con psicodrama. Cuenta Moreno era un hombre dicen que era megalómano, yo creo que era, y dice que se cruzó una vez con Freud en los pasillos de Viena, y Freud le preguntó: ¿y usted qué hace? Él era más joven, jovencito. ¿Usted qué hace? Dice: yo hago algo diferente de lo que hace usted. ¿Sí? Usted, ¿sí?, acuesta a sus pacientes en el diván, ellos le cuentan sus sueños y usted los analiza. Yo, en cambio, los levanto del diván y les hago vivir sus sueños. Es decir, acción. Acción. Y el arte terapia es acción, ¿sí? Es algo que está en nuestro mundo interno, que se manifiesta, ¿sí?, en una pintura, en una escultura, en una poesía, y en el psicodrama, que se manifiesta en el trabajo de escena dramática. Es todo arte. Y yo creo que esto es muy importante para quienes estamos en el campo de la psicología, porque establece una diferencia de los viejos pensamientos, por eso los traje a Freud, a Melanie Klein, que venían con una propuesta diferente acerca de la psique, de su funcionamiento y de los procesos psicoterapéuticos. Yo digo en el prólogo algo que a mí me pareció importantísimo y lo voy a repetir. Igual lo van a tener que leer, ¿sí?, que tiene que ver con Luis. Y una actitud, ¿sí?, no dogmática. Entonces, al leer este libro, yo lo digo en el prólogo, uno va viajando, ¿sí?, y en ese viaje uno se encuentra con Donald Winnicott, ¿sí?, y el falso self, un psicoanalista inglés de la década del 40, 50. De repente nos encontramos con Henry Corbin, ¿sí?, y su trabajo sobre el mundus imaginalis de Ibn Arabi, imaginario, con San Ignacio de Loyola, ¿sí?, y la unión mística. Y yo creo que esto es uno de los aspectos más rescatables del libro, por eso lo digo en el prólogo, ¿sí?, esta manera de pensar que permite integrar distintos pensamientos, distintas ideas, ¿sí?, que de algún modo pueden integrarse, tienen que integrarse. ¿Cuál es el sentido? ¿O cuál es nuestro sentido, el de los psicoterapeutas? ¿Sí? Lo digo también en el prólogo, me parece. ¿Sí? Que tiene que ver, terapeuticón es el que acompaña, sí. Pero ese acompañamiento, y esto aparece en el libro, tiene que ver con Luis, ¿sí?, tiene una característica que ustedes lo van a encontrar cuando vayan leyendo los casos clínicos que vos presentás. ¿Y cuál es esa característica que para mí es importante? Es lo que yo denomino, en relación con el tratamiento y con el paciente, siempre un paso atrás. Esto aparece desde mi punto de vista en el libro de una y otra manera. Siempre un paso atrás. Acompañando, pero siempre un paso atrás. Lo repito 3 veces porque suele no suceder mucho. ¿No? Sí, es verdad. Bueno, bueno, yo creo que es esto lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias.